vamos por la primera carta a los Corintios. Ahora, el capítulo 14 de la bendita y poderosa palabra del Señor. Y vemos y damos lectura a los primeros versículos, leyendo su bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor, que a la letra dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bendito sea el Señor. El Señor en su palabra da prioridad al amor y nos dice: seguid el amor que sobrepasa toda dificultad, toda adversidad, todas las situaciones que se puedan dar en nuestra vida. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pues los dones espirituales son para edificación del pueblo del Señor, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y qué es profetizar? Es hablar la palabra del Señor. Sí, lo que Dios dice, no lo que yo digo, o lo que yo me imagino, o lo que yo pienso, o que me parece. Profetizar es instruir, enseñar, exhortar, edificar a la iglesia del Señor. Y la mejor manera de edificarla es a través de la palabra, y por eso la Biblia nos dice que la palabra profética más eficaz es la palabra del Señor, porque profetizar es hablar la palabra del Señor. Si alguien dice que el Señor ha dicho algo y la palabra de Dios, la cual es la Biblia, no lo confirma, no es palabra de Dios. Aunque haya aparecido una voz como voz de trueno, aunque un ángel mismo, dice Pablo en su momento, apareciera como un ángel de luz, lo dice Pedro, Santiago, aún así, si contradice la palabra de Dios, no es palabra de Dios, porque el Señor en su perfección no se contradice. De manera que la palabra del Señor, la Biblia, viene a ser como el termómetro que mide si el siervo de Dios está hablando palabra de Dios o está hablando otro tipo de palabra. Continuando con los versículos, dice el versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hemos escuchado muchas veces a algunas personas en su comunión, en su oración, de repente hablar en lenguas que no se entienden, porque no está hablando para el pueblo, está hablando para Dios. El Señor sí lo entiende. Pero el que profetiza, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación. Segundo, para exhortación. Tercero, consolación. Cuando se profetiza, es decir, cuando se habla la palabra de Dios o lo que Dios dice en su palabra, sin contradecirse a Él mismo con su palabra, entonces Dios habla a través de siervos o siervas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar, para que la iglesia crezca,
no para que la iglesia se divida, no para que la iglesia se haga pedazos. De repente alguien dice, bueno, dice el Señor que te levantes con 10 hombres y te vayas a formar otro grupo y te partas y te dividas. Pregunto, ¿sería palabra de Dios? No, porque al Señor no le agrada la división. Él dice de que debemos de ser como un solo cuerpo. Y si alguien dice que Dios dice que se partan, que se dividan, no es Dios, no es profecía. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cómo nos alumbra a través de la palabra para no caer en el engaño de alguien que diga Dios dice y Dios no ha dicho nada. Entonces el que profetiza, es decir, el que, dicen algunos, habla con boca prestada, ¿verdad? Porque no es su boca, sino que es la voz de Dios, es la boca de Dios en ese momento. Debe de pasar esos 3 filtros. Número 1, es para que la iglesia crezca, es para edificación. Otro filtro, es para exhortar. Exhortar no solamente es regañar, exhortar significa motivar. Motivar, eso es exhortar, motivar a través de la palabra de Dios. Ese es otro filtro. Lo que dice que el Señor dice es para motivar, es para levantar el ánimo del pueblo del Señor, es para decirle al que le falta aliento. Dios dice que da esfuerzo al cansado, como dice la palabra del Señor. ¿O solamente será un hacha que le da al árbol caído? La profecía tiene 3 filtros. 1, edifica, es para que la iglesia crezca, o solo es motivo de disensiones. Dice la palabra del Señor que las disensiones provocan divisiones y la división no edifica. Por lo tanto, no es profecía ni es palabra de Dios. Pero si es para edificar, si es para motivar, y si es el tercer filtro, dice consolación, es para consolar. Si es para consolar, es palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. El versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque habla con Dios, ¿verdad? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es para edificación, uno de los filtros, ¿verdad? Así que, dice el versículo 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, que hable palabra de Dios, que se entienda, pues, que edifique, que exhorte, que consuele. Él nos dice, quisiera que hablaran en lenguas. Está bien, que hablen conmigo, eso es agradable. ¿Cuántas veces hablas conmigo? ¿Solo en la mañana? ¿Solo en la tarde? ¿Solo cuando tienes problemas? ¿Solo cuando como una voz o un grito de auxilio, Señor? Que hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero no solamente en ese tiempo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Que hables palabras que se entienden, porque si es que te estás dirigiendo al pueblo del Señor, ¿verdad? Pero si yo voy a hablar en lenguas para dirigirme al pueblo del Señor, estoy hablando con la persona no indicada. Porque cuando hablamos en lenguas, hablamos para el Señor, no para la iglesia. Por eso Pablo dice, yo prefiero que profeticen antes que hablar en lenguas. Porque mayor es el que profetiza, dice, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba
edificación. Es cuando hay un intérprete, ¿verdad? Que dice, el Señor dice, interpretando esa lengua que no va dirigida a la persona, sino a Dios. Es como cuando viene un gringo que no sabe español, necesita un intérprete para que el pueblo le entienda. Así de claro lo habla la palabra del Señor. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Bendito sea el Señor. Cuánta luz en la palabra, ¿verdad? Debemos de mantenernos continuamente en la lectura de la palabra, porque cuando lo hacemos, cuando nos exponemos a la palabra, el Señor nos alumbra. Gloria a Dios. Y nos da lucidez, nos da discernimiento, nos da entendimiento, nos da sabiduría para no extraviarnos, para que no se nos lleve, como Pablo dice también, como la mota que a su antojo envía el viento para un lado, para otro, para otro, para otro, y por ahí andan algunos así de esa manera. Usted los está viendo, es porque no tienen dirección de Dios, porque Dios no quiere que usted ande así. Dios no quiere que, ¿a dónde estás ahora? Estoy con fulano. ¿A dónde estás ahora? Estoy con sutano. ¿A dónde estás ahora? Y de repente ya no se sabe. El Señor quiere que caminemos el camino de santidad bajo su dirección. ¿Cómo adquirimos esa dirección? A través de la oración. Bendito sea el Señor, de manera que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ¿a dónde nos lleva? A la oración. Y hoy no es la excepción, ¿verdad? Para caminar en amor, para hablar con Dios y para hablar con el pueblo, necesitamos mantener esa comunión con nuestro Dios a través de la oración.